vamos a empezar con el fuero penal. El fuero penal lo voy a empezar yo y algunas cosas puntuales las va a completar el doctor Blanco, porque lo vamos a aprovechar que él precisamente trabaja en una UFI, ¿no? Una unidad funcional de instrucción. Ahora vamos a ver cada una de estas cuestiones. ¿Qué diferencia tiene el fuero? Bueno, y después el doctor Blanco va a continuar con la parte más operativa. Pero en principio, para que ustedes ya lo tengan abarcado de inicio, en principio vamos a ver y les voy a pedir que me ayuden, así voy avanzando en base al conocimiento que ya tienen ustedes, cómo está compuesto el fuero penal o qué diferencias hay fundamentales entre el fuero penal y los demás fueros. La mayoría de los fueros, o la mayoría de los rubros judiciales, eh, espérenme, algo toqueteé acá, perfecto. La mayoría de les decía, de los rubros judiciales están relacionados a un esquema triangular sobre las partes del proceso. Ya algo hablamos, pero vamos a ir haciendo base sobre esto, ¿no? Ustedes se van a encontrar en cada uno de los fueros que existen como en primera medida las partes. ¿A qué le llamamos parte en un proceso, ¿no? En un proceso judicial. ¿A qué le llamamos partes? Bueno, las partes intervinientes. Entonces, en el fuero penal, estas partes sufren algunas modificaciones conforme a los demás fueros. Si vamos a hacer una comparación inmediata con un fuero civil, o civil y comercial, donde hay por ejemplo, un deudor de un pagaré y hay alguien que está reclamando esta deuda, inmediatamente nos vienen las partes a la cabeza. ¿Cuáles son estas partes? A ver, vamos sumando entre ustedes, vamos hablando entre nosotros, así hacemos un poquito más dinámica la clase. ¿Cuáles son las partes en un reclamo de un pagaré? El accionante, el accionado y el juez. Exacto. Lo primero que se viene a la cabeza son este triángulo, ¿no? Entre una parte que requiere, una parte que es requerida, ¿no? Nosotros en el foro civil le llamamos actor y demandado. Y una parte intermediaria en esta dualidad, una parte intermediaria que va a decidir respecto de cuál de las partes tiene razón. Ahora, cuando accedemos al proceso penal, esto se empieza a complejizar un poquito, pero es simplemente a modo organizativo, por un lado, y por otro lado, también tiene una connotación filosófica que hay que empezar a entender. ¿Cuáles son las partes en un fuero penal? Tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que ha matado a otra. ¿Quiénes van a empezar o quién tenemos a simple ojo de cuero? Las personas que están en el expediente judicial, ¿no? ¿Cuáles son las partes en el proceso penal? ¿Ustedes qué El, ju- piensan? ¿Un el juez? juez, el fiscal, el imputado y Bien. el defensor por parte del imputado. Claro, bien, ya empezamos a ver un par de cuestiones. El defensor de parte del imputado no es parte, sino que viene precisamente a acompañar a pero no está tan mal lo que está diciendo Julio, como dice nuestro amigo en la televisión, está bien pero no tan bien, no está mal pero no tan mal, bueno, más o menos. La cuestión acá está en entender esto, es que en este triángulo que se forma en todo fuero, en todo acercamiento judicial o jurídico, nos vamos a encontrar primero con alguien que dirime, ¿no? Que es el juez. El juez se va a mantener siempre. Se va a mantener como autoridad en el proceso. Después puede cambiar de juez o puede haber otro juez que lo reemplace, pero eso ya lo vamos a ver dentro de las situaciones que se van a ir desarrollando en el fuero penal. Pero siempre va a haber un juez que va a dirimir. El problema son sobre qué partes va a dirimir, porque por un lado vamos a tener, como bien dijo Julio, al fiscal. Y por otro lado vamos a tener a este imputado, ¿no? Entonces, así quedaría plasmada el primer triángulo, como sería lo normal, ¿no? Tenemos un juez y tenemos un imputado y tenemos un fiscal. ¿Quién más me falta en esta ecuación? Que no lo vemos. El abogado del imputado. Claro, porque el abogado del imputado participa en el proceso,
pero participa defendiendo una parte. Por lo tanto, forma parte de la misma parte, valga la redundancia. ¿No es cierto? Volvemos al triángulo. El juez, el imputado y el fiscal. Entonces, este abogado va a posicionarse para asesorar y realizar, llevar adelante la defensa técnica del imputado. Pero cuando vamos al caso que yo propuse, tenemos a esta persona que ha matado, ¿no? Que es el imputado, el que mató. ¿A quién mató? A otra persona. Este ejemplo es muy directo, ¿no? Muy fácil o muy llano, pero nos deja una parte que muerta, ¿no? Ya está, esa víctima murió. Sin embargo, tiene deudos esta víctima. Pero vamos a suponer, no lo hagamos tan grave, vamos a suponer una lesión, ¿no? Salimos con el auto, atropellamos a una persona, la lesionamos, una lesión grave, y aparece la parte penal, ¿no? Independiente del fuero civil, donde yo voy a responder con el patrimonio por el daño que cometí. En el delito que he causado, ¿no? De lesiones graves. ¿Cuáles vamos a tener a las partes? Un fiscal que me va a acusar, un imputado, que va a ser en este caso el conductor del vehículo, por ejemplo, y voy a tener un juez que va a dirimir. Y el lesionado, o la persona que fue víctima, que sería la correcta palabra, ¿dónde está? Porque en el caso que vimos civil, estaba la víctima, que era el que no había recibido el pago del pagaré, y estaba la persona que debía pagar. Entonces, el triángulo se me conformaba entre el juez, el que suscribió el pagaré y no lo pagó, el agresor sería en el caso del fuero penal, y la víctima, aquel que no ha recibido su pago. Este reclama, este se defiende y el juez dice quién tiene razón. Ahora, en el fuero penal nos pasa otra cosa, porque en principio, ¿se dan cuenta? Como yo lo traigo así como cuentito de nene, y discúlpenme, pero es para que nosotros vayamos generando en nuestra cabeza una idea de diferencia fundamental, y por qué yo digo que además de tener una diferencia técnica de proceso, también es una diferencia filosófica, para que lo entendamos. Doctor, ¿para qué me va a servir esto a mí como perito? Y sí, le va a servir porque cuando uno ingresa a la causa, se va a encontrar con estas partes y uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Como siempre decimos, el perito se va a acercar al proceso, pero tiene que saber cuál es su misión ahí, qué es lo que tiene que hacer. Además de suplir, como lo dijimos en su momento, suplir la falencia del juez, ¿no? Porque el juez no puede abarcar todo el conocimiento, entonces los requiere a ustedes para que se presenten a suplir su falencia. Entonces, se acercan al proceso penal y van a ver que el triángulo me faltaría una pata, porque yo tengo La querés. el imputado y un fiscal, y me falta la víctima. ¿Y dónde va la víctima? ¿No es la querella en el caso penal? Bueno, ahora seguimos con lo que dice Sonia. Es un paso posterior ese. Pero quiero que lo resolvamos de este lado, de este lugar. Dijimos juez, dijimos imputado, con su defensor, que puede ser particular o del Estado, y por otro lado tenemos otra cosa, que es el fiscal. Ahora, ¿el fiscal quién es? ¿Y a quién representa? ¿Es una parte o como pasa en el caso del imputado, es el abogado de la ¿No víctima? representa El al fiscal Estado? representa a la víctima. ¿Quién dijo que el fiscal representa a la víctima? Que No sé si representa es la palabra. Yo, Ajá. Claudia. Hola, Claudia. Bueno, acá tenemos, yo quería que digan eso, ¿eh? Te pido, Claudia, disculpa, porque la realidad es que esto necesitamos revisarlo. Vieron que yo insisto con respecto a en el derecho tenemos que ir a la naturaleza de la cosa y revisar estas cuestiones. El fiscal es el que va a llevar adelante la acción penal, es el que le va a dar impulso a la acción penal. Y él no representa a la víctima. Esta es una confusión. Él representa al Estado, nos representa a todos nosotros, porque el que comete el delito no se lo comete a la víctima, se lo comete al Estado. Vamos a una cuestión lógica para que ustedes lo entiendan, o vamos a revisar un poquito más. La víctima en el proceso penal, en principio, aparece como un testigo de lo que pasó. Se lo llama para decir, a ver qué pasó ahí, me chocó. Bueno, listo, entonces si esta persona dice que lo chocó, usted debe pagar con tantos años de prisión o
una condena acorde a lo que dice el Código Penal. ¿Se dan cuenta? El proceso penal está apuntado a que este equilibrio de partes existan entre el imputado que ha cometido un delito a la sociedad y la sociedad que se va a defender de este delito o que va a acusar a un tercero. Después aparece la víctima. Por eso es que, como decía Sonia hoy, hay una figura que es nueva, Sonia, no es que desde ahora, esta figura es actual, en donde se le permite a la víctima ejercer el impulso penal. En el caso de la provincia de Buenos Aires no se llama querellante, se llama particular damnificado. El querellante es la figura del particular damnificado, pero en Capital Federal. Nosotros acá, en este curso que es para provincia de Buenos Aires, nos interesa la figura que figura, valga la redundancia, en el Código Procesal Penal de la provincia como el particular damnificado. O sea que acá aparece una nueva parte. Tendríamos el juez, tendríamos el imputado y tendríamos el fiscal. Y además otro más del lado, pero no junto, del lado del fiscal, que se va a llamar particular damnificado. Y va a ser la víctima ejerciendo el impulso penal con la representación de un abogado. No puede per se, no puede sola. No se puede presentar solo como particular damnificado. Va a requerir la figura de un abogado. Y todavía no existe el abogado del Estado que representa a la víctima. En ese caso, es un abogado de la matrícula. Bien. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les digo? ¿Por qué es importante que ustedes tengan noción? Porque ustedes van a leer en el código, van a leer que el que puede designar perito, o el que tiene la potestad de designarlos como perito en un expediente penal, es el fiscal. Es el fiscal. Ahora, puede pasar que ustedes sean designados peritos solicitándole un particular damnificado a través del juez de garantías, o aportado ese perito a través del particular damnificado. Entonces, ustedes se van a encontrar con un ámbito de acción un poco más grande que el que teníamos antes de verlo como una parte más, ¿no? Por ahí nos quedó claro, y quiero volver respecto de esto. Perdón. Sí. Entonces, el esquema triangular que mencionó al principio en comparación con el fuero civil y comercial, acá no sería un esquema triangular porque sumaríamos al particular damnificado. Exacto, tampoco es un esquema de 4, sino que Claro, es es, como que es un apéndice, digamos. es un híbrido, ¿no? Sí, podría ser un apéndice de la parte acusadora. Porque la víctima la víctima per se, si bien no está representada por el fiscal, está dentro de la sociedad que ha sido víctima del delito. Entonces, Okay. sí y no está representada, ¿no? Yo la pregunta, vuelvo a decir, estaba bien planteada para que ustedes respondan esto. Tampoco está mal la respuesta, sino que está incompleta porque la víctima también está alcanzada por el fiscal. De hecho, el fiscal es quien puede citar a la víctima, preguntarle, citarla para que vaya a exponer en el juicio, pero no es una representación directa como lo es en el caso del fuero civil, en donde nosotros tenemos un abogado que va a representar al actor y un abogado que va a representar al demandado. Acá tenemos un fiscal que va a representar al Estado en cuanto impulsor, o mejor dicho, en su imperio de coerción respecto del delito cometido y del imputado, y del otro lado va a haber un imputado que se defiende con un defensor, y ese defensor puede ser del Estado o puede ser privado. Para que ustedes se den una idea de cómo funciona esta parte inicial, y es importante que lo vean así, como que aparece otra figura. Es más, no solamente está la figura del particular damnificado, si ustedes después leen el código, que les recomiendo que lean, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, que está en internet, son un articulado, una serie de artículos que van a hablar sobre esto, sobre la conformación de esta. Además de estar el particular damnificado representando a la víctima, también puede estar el actor
civil en el foro penal, que no se compliquen con eso, pero existe, y también puede estar el asegurador como parte en el proceso. El asegurador, porque en el caso de la acción que pueda llevar adelante, la acción penal me refiero, no civil, también el asegurador puede participar, y el asegurador no es parte. Entonces la ley le permite ingresar al expediente penal para poder aportar pruebas o solicitar distintas cuestiones. Porque una de las cosas que siempre, que esto ya es de derecho duro, ¿no? Propiamente dicho, se enseña en la Universidad de Derecho. En un proceso, fuera cual fuere, no se es parte porque sí, se es parte por algo, ¿no? Debe reunir una serie de requisitos la parte, entre ellos tener interés legítimo. De esto hay fallos, el famoso fallo Sofovich, que creo que está de otro curso también en mi canal, pero debe reunir una serie de requisitos, como por ejemplo tener interés legítimo. Cualquiera de los que estamos acá podemos imaginarnos, ¿no es cierto? Cuestiones, vamos a ir a habitual, una cuestión habitual. Una sucesión, ¿cierto? Cualquiera de los que estamos acá tuvo un familiar fallecido o tiene un bien que ha sido transmitido en forma de herencia. ¿Cualquiera puede iniciar una sucesión de cualquier cosa? O sea, yo puedo iniciar una sucesión por el padre o el abuelo o quien sea que no está vivo, de Silvio, por ejemplo, Vega. Yo, si No, quisiera, la podría iniciar. no, claramente no. No, salvo que yo sea acreedor de Silvio. Acreedor de eso. En ese caso sí la puedo iniciar, pero claro, tengo que demostrar que hay un interés y tengo que demostrar el motivo del crédito por el cual yo inicio la sucesión. Entonces, ¿yo qué necesito? Establecer algo para constituirme en parte y así poder estar dentro del proceso. En el foro penal pasa lo mismo. En el foro penal yo necesito acreditar que he sido víctima para poder presentarme en el proceso, y para eso no me alcanza solamente con que el fiscal me lo considere, o puede no alcanzarme. Entonces yo puedo presentarme como particular damnificado. Entonces, ¿cuál va a ser el proveído? El proveído se le llama a las disposiciones a la forma de expedirse de los magistrados. ¿Cuál es el proveído? Téngase en parte, quizás esto lo escucharon en algún momento, téngase en parte y constituido como particular damnificado, o téngase al presentante como parte en el proceso. Bueno, ya el juez, que va a asumir el papel que tiene, va a decir, bueno, se están presentando estas personas y a estos lo voy a tener como parte. Y eso es importantísimo, porque a partir de que estén determinadas las partes, se avanza en el proceso. Entonces, por eso siempre iniciamos todo con los sujetos, con los sujetos del proceso. Esta clase empieza con el sujeto del proceso porque es necesario que ustedes entiendan. Claro, lo que pasa es que en el foro penal, como dijimos, tenemos este triángulo que tiene más patas, ¿no? Triángulo con algunos apéndices, como bien dijo alguno de los compañeros, y tenemos también distintos momentos del proceso. Y ahí es donde viene la confusión que necesito esclarecer, que necesito que ustedes tengan un contexto. Ya dijimos, no solo hay tres partes en el proceso penal, no solo hay tres partes, porque está el fiscal y también puede haber un particular damnificado, también puede haber un actor civil, también puede haber un asegurador. Y tiene una razón de ser, como vimos, filosófica, porque tiene que ver con la víctima, ¿no? Con esto de que la víctima pueda o no acceder al proceso. Y en esto les voy a contar, para que dejarlo fijado, les voy a contar un caso particular en el que inclusive yo intervine como abogado, en donde, por X motivo, un fiscal decidió bajarse de la acusación. Analizando el expediente, interpretó, después de un proceso largo, que no había motivos para acusar. Entonces renuncia a seguir adelante con la acusación penal. Durante ese proceso, el imputado, para lograr, como estaba en libertad, para lograr estirarla, ¿no? Así se le dice en nuestra jerga, para lograr estirar, solicitó que en vez del juez
que sea el que lo acuse, que se conforme un jurado, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces solicitó el juicio por jurado. Se lo concedieron después de un proceso. Entonces con eso ganó un año y pico en el proceso para lograr que se constituya ese jurado. Entonces, en esa demora, lo que pasó fue que el fiscal se bajó de la acusación. Entonces teníamos un juicio que iba a ser por jurados y un fiscal que se bajaba. Si el fiscal no acusa, si una de las tres partes del triángulo no participa, se cae el juicio, no se lleva adelante. Porque por más que haya un imputado, si nadie lo acusa, no hay juicio. Claro. ¿Bien? Ujú. ¿Qué pasó? Por suerte, nos habíamos constituido como particular damnificado con la víctima, con la madre de la víctima. La víctima había fallecido. Fue un caso muy resonante de una chica que fue violada y matada y tirada en un zanjón. Con la familia de la víctima nos habíamos constituido en particular damnificado. Por lo tanto, mantuvimos la acusación. El fiscal se fue y nosotros mantuvimos la acusación. Se juzgó con un juicio por jurado y el defensor del imputado era un defensor oficial. Fíjense cómo se dio vuelta de tal manera, la torta, de tal manera, que lo acusaba un particular. Lo juzgó un particular también, porque si bien había un juez, ¿no? El juicio por jurado nuestro no es como el de Estados Unidos. El jurado da la presunción, o sea, libra la presunción. Es inocente o culpable. Después el juez se encarga de decir cuánto tiempo. Entonces, pero no importa, tenemos un particular acusando, un jurado juzgando y el Estado defendiendo al imputado. Porque lo único que representaba el papel del Estado era el imputado, porque el fiscal no existía. Entonces, fíjense cómo el triángulo de las tres patas seguía sosteniendo el juicio. Y así fue, y fue condenado. Entonces, revisemos cómo es esta cuestión que la tenemos incorporada fácil desde el derecho civil. Juez y dos partes. Acá hay juez y también hay dos partes que se equilibran. Lo que pasa es que una de ellas tiene un condimento adicional que va entre el Estado acusando y la víctima defendiéndose y acusando. ¿Está? ¿De dónde viene esto? Viene de alguna manera, no, realmente viene de cuando el Estado se apropió del conflicto, sobre todo en lo penal, ¿no? En la época romana, la acusación la llevaba adelante la víctima. Los padres de familia, los pater se reunían y decían, bueno, tu hijo me robó una gallina, quiero que se le corte la mano. Entonces se reunían en consenso todos los padres de familia y llevaban adelante la sentencia, ¿no? La que decidían la llevaban adelante. Y el que la llevaba adelante tenía que ser sí o sí el padre de la familia afectada. Entonces él iba y le cortaba la mano. Para evitar la venganza privada y después pasando, no les voy a contar la historia del derecho, pero pasando por el ojo por ojo y diente por diente, la ley de Talión, el código Hammurabi, se logró equilibrar esto y el Estado terminó expropiándose del conflicto para que no se genere la venganza privada, porque después no, mira, te pasaste, porque le cortaste la mano de más, ahora me toca a mí cortarte la mano a tu hijo, y así. Entonces, para estabilizar esto y para el Estado hacerse cargo del conflicto, se lo expropia y a partir de ahí tenemos nuestro Estado inquisidor, ¿no? Con este redescubrimiento de la víctima, que data de pocos años, donde la víctima puede participar en el proceso, expresar su negativa, quizás inclusive hasta para algunas, como por ejemplo algo fundamental que es lo que pide el fiscal como pena, ¿no? Porque se va a basar el juicio en la pretensión del fiscal respecto de la pena, dentro del parámetro que tiene para pedirlo. O la caratulación, ¿no? Robo agravado por el uso de armas, tantos años de prisión y yo fiscal pido 15 por tal motivo. Entonces, el particular damnificado puede hasta pedir por sobre lo que el fiscal pidió. Bueno, ahora vamos a ver otra parte. Y ahora vamos a ver, ya entendiendo que hay esta triangulación, vamos a ver
los distintos momentos del proceso penal, porque ahí también les va a interesar a ustedes, porque de acuerdo al momento de que esté el proceso, va a haber distintas cuestiones en donde ustedes pueden tener que realizar distintos aportes o quizás hasta se pueden haber no presentado en la primera etapa y en la segunda etapa hacer una presentación. Bueno, ¿a qué le llamo etapas del proceso? ¿Cómo se compone el proceso penal? Hoy dijeron muy bien que estaba el juez, estaba el fiscal y estaba el imputado. El fiscal, ¿dónde trabaja? ¿Cuál es el lugar físico que trabaja el fiscal? Ayúdenme, vamos de vuelta a En la fiscalía. fiscalía, claro. Por eso se llama fiscal, ¿no? La gente fiscal. El fiscal no pertenece al sistema judicial, no pertenece al poder judicial. El fiscal, esto si ustedes no lo saben, interprétenlo de esta manera, el fiscal pertenece al Ministerio Público Fiscal. ¿Bien? Y el Ministerio Público Fiscal está representado por el Poder Ejecutivo. Entonces, el poder, como pasa también con el poder, no el poder, sino lo que tiene que ver después, con el después, ¿no? Con la prisión y con el fuero federal. Bueno, el fiscal, que representa al, poder, al Estado a través del Ministerio Público Fiscal, desarrolla su actividad en la Fiscalía. En Provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a tener distintas etapas del proceso. El fiscal va a hacer su acusación y además de la acusación va a llevar adelante la investigación penal en esto que se llama fiscalía, que en provincia tiene otro nombre. A través de esta instrucción, que se llama la primera etapa de investigación, se llama Instrucción Penal Preparatoria, IPP, si alguno lo escuchó, es la famosa IPP, Instrucción Penal Preparatoria, que es simplemente la recolección de pruebas que hace el fiscal para poder acusar. Entonces, Te hago una pregunta, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No es que el que investiga ahora es el juez? ¿El fiscal no investiga más, el que investiga es el juez? no. La investigación, no, Sí, no te confundas con Capital Federal. Capital Federal o Justicia Nacional o la Oficina de la Ciudad, el que investiga es el juez de instrucción. Y está bien. tiene un fiscal que lo va a segundear de alguna manera, ¿no? Va a ser como su empleado. En Provincia de Buenos Aires, la investigación, la instrucción penal preparatoria, porque es preparatoria del juicio, ¿no? Por eso se llama instrucción, que instrucción e investigación es un término que va de la mano, ¿no? La instrucción, lo que instruye el fiscal, instrucción penal preparatoria, prepara la prueba para el juicio. Esa es la idea. Entonces, en esa idea, investiga. Lo que pasa es que no puede investigar libremente, sino que para ciertas cuestiones va a necesitar la intervención de un juez. Por eso, la primera etapa del desarrollo penal inicia en lo que se llama Unidad Funcional de Instrucción, UFI, Unidad Funcional de Instrucción, que es una fiscalía, ¿no? Una fiscalía donde hay un jefe de esa fiscalía, que es el fiscal, y que tiene a su cargo la investigación penal preparatoria. El fiscal debe investigar, es su obligación. Debe investigar y recolectar las pruebas. Pero tiene un límite, y el límite está asignado por esta tercera parte en el proceso. El fiscal va a investigar para acusar a un imputado. Y en esa primera etapa de investigación, de instrucción penal preparatoria, va a haber un juez que va a observar el proceso. Observar y dirigir o dirimir en cuestiones puntuales, no en todas, en algunas cuestiones puntuales. ¿Cuáles son esas cuestiones puntuales? O sea, ¿qué ha logrado la provincia de Buenos Aires? Ha logrado tener más fiscalías y que menos jueces tengan que decidir, porque si no, antes los jueces estaban todos abocados a la investigación. Y lo que se logró fue que con esta división, esta partición entre el fiscal y el juzgado, haya menos juzgados que dirijan a más fiscales. Entonces, el fiscal va a llevar adelante el impulso penal y va a investigar y va a solicitar
en cuestiones puntuales, mejor dicho, no sería el apoyo tampoco, sino la intervención del juez. Este juez es el famoso juez de garantías. Mientras la UFI, la Unidad Fiscal de Instrucción, está llevando adelante el impulso penal y la investigación penal preparatoria, aquellas cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la libertad, con aquellos derechos que son personalísimos, ¿no? La libertad, la propiedad privada, todo aquello que vaya a afectar y que pueda generar un gravamen irreparable en la persona, también alguna prueba puntual que haya que colectar, van a pasar por el juez de garantías. O sea, el fiscal recibe la denuncia del delito, que puede ser a través de policía o puede ser directamente en fiscalía. A través de esa denuncia, que es una de las maneras que tiene de accionar, que ahora vamos a ver cuáles son las acciones, a través de esa denuncia, sí, de la denuncia, o tanto en fiscalía como en fiscalía, o en comisaría, el fiscal ya toma intervención en el hecho y caratula. Y dice, por ejemplo, bueno, esto que me están denunciando sería un robo agravado por tal cosa. Entonces, la primera carátula parte de la fiscalía. Y si es necesario detener a la persona en base al hecho, el fiscal va a solicitar al juez de garantía que le habilite la detención. O, por ejemplo, para realizar un allanamiento, es otra de las cosas que el fiscal no puede hacer per se. Tiene que tener la autorización del juez de garantías. Por eso que los allanamientos, el formulario de allanamiento, por más que esté el fiscal presente, tiene que estar firmado, tiene que estar dispuesto, no se dice así, por un juez de garantías. Entonces, ¿cómo es este proceso? Vamos de vuelta a lo triangular. Fiscal, con los condimentos que ya vimos, ¿no? Puede ser particular damnificado en el medio, solicitando al juez de garantía llevar adelante de acuerdo a alguna medida que le sirva a él para la investigación. Mientras pasa eso, el juez va investigando. Hay cuestiones que no necesita el juzgado de garantías, como por ejemplo hacer un ambiental, tomar un testigo, buscar un testigo inclusive que lo pueda mandar a través de policía, o citar a alguna parte para que venga a declarar. Uno de los elementos cruciales del proceso penal en la parte inicial tiene que ver con la indagatoria que se le hace al imputado, donde puede mentir, no está obligado a decir verdad, pero es uno de los elementos más importantes, tanto para el fiscal, porque el fiscal a partir de la indagatoria puede requerir la detención o puede tener algún plazo que cumplir, y de parte del imputado es su primer acto de defensa. Es la primera vez que el imputado dice, bueno, ustedes me están acusando de esto, pero yo voy a declarar porque esto no es así, yo estaba en tal lado, etc. A veces, y muy, muy habitualmente, el imputado se puede negar a declarar sin que eso sea utilizado en su contra. Ahora bien, hecha la indagatoria, que la indagatoria va a estar asistida también por el juez de garantías, hecha esta indagatoria, el fiscal puede solicitar la detención y esa detención va a ser librada por el juez de garantía. Entonces, bueno, ¿cómo me va a llegar a mí? ¿Quién me va a designar como perito en el expediente? Y ahí es donde tenemos que entender todo esto y por eso yo hago esta introducción. ¿Quién me puede designar? Sería lógico pensar que el juez de garantías me pueda designar, porque esto hasta es una pregunta de examen que nosotros lo vemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sorteo en el fuero civil de un perito está solicitado por el juez de la que lleva la causa, no por otro. No puede sortear un secretario, no puede sortear cualquier persona en el juzgado. El que va a librar, bueno, mejor dicho, lo puede firmar el juez y librarlo cualquiera, pero necesita sí o sí la firma del juez. Entonces es el juez el que va a librar la intervención pericial, la que tenga que ver con la oficial, ¿no? En el proceso penal, así lo dice también el articulado, véanlo a partir del 244 del Código Procesal Penal, el fiscal es el que va a tener la potestad de designar perito. Y no necesita el juez de garantías para hacerlo. ¿Ah? ¿Me van siguiendo? ¿O es medio complejo? Es importante que ustedes lo entiendan porque eso es además de pregunta de examen,
es alguna de las cosas que me ha pasado, inclusive en la profesión, algún perito que me diga, bueno, pero hasta que no me lo diga el juez, no, pero en este caso el fiscal tiene la potestad de llamarte a peritar. Una pregunta. Sí, Doc. El juez de garantía, el juzgado de garantía puede pedir un perito, pero es solo sobre el imputado, ¿no? No, el juez de garantías puede. El juez de garantías no va a designar el perito. El perito oficial va a estar designado por el fiscal. Por el fiscal. Sí, lo que puede pasar, esto sí, es que si se presentó a través, porque como el particular damnificado se pone a nivel del fiscal, ¿no? Porque esa es una de las particularidades que tiene la designación o la presentación como particular damnificado, es ponerse en un pie de igualdad con el fiscal, poner a la víctima en un pie de igualdad con el impulso penal del fiscal. Pero como en el código no dice que el particular damnificado puede, o sea, el abogado que oficia como particular damnificado, si bien está a un pie de igualdad con el fiscal, no puede designar un perito en el expediente. Lo puede contratar, pero no lo puede designar en el expediente. No se puede presentar solo diciendo, el perito diciendo, pero a mí me dijo el particular damnificado que venga. No. Entonces, ¿qué sucede a veces? El particular damnificado solicita al juez de garantía, el que va a estar resguardando las garantías constitucionales, no solamente del imputado, sino que del proceso mismo, y pedirle al juez que le habilite este perito por más que el fiscal no lo otorgue. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo funcionaría el circuito? Yo me presento como particular damnificado y le pido al fiscal que tome ciertas medidas, y a veces el fiscal me la puede otorgar o no. El fiscal debería otorgarme las medidas, porque obviamente que él jugamos en el mismo equipo, vendría a ser, ¿no? Jugamos en el mismo equipo, pero a veces algunos egos, algunas cuestiones propias del ejercicio de la profesión, hacen que el fiscal, o también tiempos de ello, ¿no? Obviamente no es lo mismo un fiscal que tiene 40.000 causas trabajando que un particular damnificado que le fue pagado para que realice esta tarea. Entonces, las veces que yo me he presentado como particular damnificado, requiero toda la prueba que yo creo necesaria y que es necesaria para buscar la verdad. Y a veces todas esas pruebas voy negociando con el fiscal cuáles vamos a hacer o cuáles vamos a tener disponibilidad para realizar. Esto no estaría bien, pero es algo que pasa en la práctica. Entonces, si yo me peleo con el fiscal, ¿no? De movida, porque no sé, porque la vez pasada estuve en una causa y le saqué ventaja con algún imputado, y el fiscal no me quiere atender y no le interesa lo que yo haga, vamos a la objetividad, ¿no? El fiscal tiene que ser objetivo y atenderme como particular damnificado. Pero póngale que pase algo así, yo tengo el recurso del juez de garantías. Entonces, puede pasar que el juez de garantías designe un perito, pero no es lo habitual. Y es en el marco de una situación puntual. Entonces, si la pregunta en el examen es, ¿quién designa el perito en la UF, en la primera etapa de la actuación penal preparatoria? El fiscal. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? Bueno. Sí, gracias. Igual Una no pregunta. me acuerdo justo el artículo, pero está a partir del 244. Sí. Solamente en lo penal, ¿no? Sí, ahora estamos en el fuero penal, por eso aclaré. Si yo me refiero al fuero civil, es para hacer una comparación. En el fuero penal. En el fuero civil, Bien. y en todos los demás fueros, en absolutamente todos los demás fueros, y si no estoy recordando mal, en todos, es el juez el que va a terminar designando al perito. O aceptándolo, porque yo lo propongo de parte en el fuero civil. ¿No? No alcanza con mi propuesta. Necesito un proveído del juez que diga, se lo tiene por presentado y se acepta el perito como. ¿Bien? Bueno. Sí, perfecto. Espéreme que no me quiero perder. Bien. ¿Qué tenemos que también conocer? Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el perito, pero ¿qué también tenemos que conocer del fuero penal? ¿Cómo se llevan adelante las acciones? ¿No? Y esto lo hablo en forma puntual y específica porque hay errores de interpretación. No es que ustedes tengan el error, ustedes entiéndanme que no. Muchos de ustedes quizás saben más que yo, pero la cuestión está en que yo, en la habitualidad de cursos, hemos detectado ciertas cosas puntuales que vale la pena reforzarlos y hablarlos.
ustedes saben que las acciones, lo que se llama acción, es la potestad que tiene el Estado para llevar adelante una medida de disposición respecto de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo denuncio un robo de un automotor, la carátula puede ser hurto o robo, siempre se le pone hurto si no sabe, si no, usted no denuncia que fue a mano armada, le ponen hurto, pero me rompieron los vidrios. Sí, está bien, pero es hurto. Pero si hubo rotura, ¿por qué es hurto? Bueno, porque ante la incertidumbre, por el principio de indubio pro reo, la duda siempre es a favor del delincuente. Por lo tanto, se pone la carátula menos gravosa y después la investigación dará cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Pero ahí no hay mucha duda, porque yo denuncio esto y el Estado recibe mi denuncia y se mete a trabajar en el expediente. Entonces lleva adelante el impulso de la acción. Pero hay acciones donde el Estado no puede llevar adelante el impulso. Y esas acciones van a depender de algo particular que está legislado. En sí existen dos tipos de acciones y nada más. Y esto, si quieren, cópienlo y hagan este cuadrito porque es importante. Y acá vamos a hablar sobre esto. Hay acciones de orden público y acciones de orden privado. Acciones públicas y acciones privadas. No hay más. Lo que pasa es que las acciones de orden público pueden ser dependientes de instancia privada. Y es así. Entonces, para que les quede bien hecho el cuadrito, ponemos acción de orden público, acción de orden privado. Y las acciones de orden público se dividen en dos. Acciones de orden público no dependientes de instancia privada y acciones de orden público dependientes de instancia privada. ¿Qué es esta dependencia de instancia privada? Bueno, es una cualidad que le otorga la ley por una cuestión particular. ¿Se dan cuenta para decirme alguna acción que ustedes puedan visualizar que les toque de cerca y que tienen que ver con una dependencia de instancia privada? Violación. Muy bien. Julio, ¿por qué? Tengo entendido que es violación, pero no violación concomitante con lesiones graves, que ahí ya sería, creo que de instancia pública. Eso es un invento pero chino para que algún abogado metió ahí para meter y hacerle Bien. cargo a un efectivo que no le tomó la denuncia. Pero la violación tiene una connotación, ¿no? Que claramente es dependiente de instancia privada. ¿Qué significa? Vamos a ver entonces qué significa que sea dependiente de instancia privada. Que si la víctima no insta a la acción, por más que denuncie, pero no insta a la acción, el Estado no puede actuar. El fiscal tiene que retroceder. Antes de entrar en esto, vamos a hacer un ejercicio que yo lo hago en la universidad con criminología, porque es interesante. Vamos a suponer que Julio, que lo tengo acá primero, está participativo hoy, vino acá a mi estudio y yo aproveché esa situación y vi que tenía una billetera muy bonita, se la saqué de bolsillo y la guardé en el mío. Y Julio se va. Cuando se fue, a las 4 o 5 cuadras, se entera de que no tiene la billetera. Y se acuerda que sintió algo cuando yo lo saludé a irse. Y dice, Marcelo me robó. No tenemos tanta confianza con Julio. Entonces dice, Marcelo me robó. Porque de hecho lo que pasó fue eso. La realidad material es que yo le robé la billetera a Julio. Entonces, ¿qué hace Julio? No me viene a ver a mí. Va a la comisaría de la esquina, justo pasó y abrió una comisaría. Vamos a suponer que lo atienden con un cafecito en la comisaría. ¿Qué le pasó a don Julio? Y Marcelo Y sí, la verdad que Marcelo tiene fama de ser medio amigo de lo ajeno. Entonces le toma la denuncia. Le da la denuncia y se va, Julio. Cuando se va, yo lo encuentro justo en la calle, lo llamo, Julio, mirá, la verdad que no sé qué me pasó. Tomá la billetera. Le devuelvo la billetera a Julio. Pero no solo eso.
sino que le digo, Julio, mira, por el hecho, por el trastorno que pasaste, además, toma, te voy a dar $1000 para que vos me perdones y que estés contento, te sientas resarcido por el daño moral que yo te puedo ocasionar. Bueno, a Julio se le pasa, ¿no? Nos hacemos amigos, de hecho, a partir de ahí. Nos abrazamos, está todo bien, y vamos a tomar whisky. Entonces Julio se acuerda. ¿Qué se acordó? Hice la denuncia. ¿Y qué hace? Va a la comisaría, le dice, señor comisario, mire, ¿se acuerda esto, lo de Marcelo? Bueno, sí, pasó, pero ¿sabe qué? La vengo a sacar esa denuncia, porque al final me hice amigo, mira, acá está, me devolvió la billetera, me dio plata, no quiero saber nada. ¿Qué le va a decir el comisario? No, No se puede. no se puede, exactamente. ¿Entienden por qué la acción de orden público y por qué el delito se le comete al Estado y no a Julio? Entonces, ese es el criterio de entender cuándo es una acción de orden público. Ahora, todas las acciones son de orden público, no hay una, salvo algunas muy puntuales, en provincia de Buenos Aires creo que ninguna, pero la figura del querellante, pero no el querellante particular ramificado, sino no le digo querellante, acá creo que calumnias e injurias sería la figura. Cuando hay calumnias e injurias, es un delito, pero como es un delito tan menor que el Estado no quiere participar en lo penal, se presenta en el fuero penal, pero lo ejerce la persona sin fiscal. Entonces tiene que llevar adelante el impulso penal. Eso es un delito de acción pública, privada. No hay otro, no existen los delitos de acción privada. Ahora, delitos de acción pública, dependientes de instancia privada, son estos que estuvimos hablando hoy. Violación. Hay algo más sencillo a ustedes, doctores, que lo tienen que tener más fresco. ¿Qué otro puede ser? Las lesiones leves. Lesiones leves es un delito de orden público dependiente de instancia privada. O sea, si la persona que es víctima de lesiones leves no insta la acción, el fiscal no trabaja. Esto ténganlo presente, porque es habitual también, sobre todo a los que ejercen la medicina, que se la pasan haciendo lesiones a las pobres personas que pasan por su consultorio. Entonces, eso ténganlo en cuenta, porque ustedes pueden estar solicitados para realizar algún tipo de actividad pericial en algún caso que esté relacionado con un delito de acción pública dependiente de instancia privada. Entonces ustedes tienen que verificar en esa instancia, si no lo hizo el abogado, porque a veces pasa, si estuvo instada la acción. Entonces tiene que haber un paso procesal, ¿no? Tiene que haber un paso procesal en donde se les consulta a la víctima y esa víctima tiene que decir sí o no. ¿Está bien? Hoy hablamos de violación y Julio trajo aquellas que pueden estar agravadas. Eso tiene que ver con la cuantía del delito. Pero eso no me preocuparía porque ahí es discutible. Lo que sí, todos lo saben, la violación tiene que ser una persona mayor, ¿no? Si es menor de edad, esto más que nada no solamente por el tema del ejercicio profesional como perito, sino como el ejercicio profesional de su profesión como en la posición de garante como médicos, lo que son. Y aquellos que no son médicos también. Dependiendo la gravedad, ¿no? No la gravedad de la violación, ¿no? Sino la gravedad de la situación en que ustedes se enteran cómo fue el hecho, tienen que considerar la edad de la víctima. Si la edad de la víctima es menor, tienen la obligación de denunciar. Si es mayor, tienen la obligación de decirle a la persona que vaya a denunciar. Pero no están cubiertos por esta cuestión. Alguno me puede decir, bueno, pero la ley de violencia, antes que me lo digas, María, la ley de violencia de género, si es por ahí, la ley de violencia, la última ley de violencia de género, aunque sea mayor, igual tiene el médico la obligación de denunciar. Sí, pero todavía yo no he visto ningún médico condenado por eso. Pero bueno, porque juegan otros factores. ¿Qué priva sobre eso? La obligación de la víctima el derecho personalísimo de no exponer, porque ¿cuál es el criterio jurídico o el espíritu de esto? De que la víctima no denuncie, no evitar que el sistema funcione.
o que el sistema judicial funcione, sino que evitar que sea revictimizada la víctima en esa situación. Capaz que no quiere pasar por un proceso de revictimización teniendo que ir a declarar lo que le pasó 25.000 veces, entonces se apunta a eso. Después hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver el contexto. ¿Por qué? Porque si es una violación en el contexto de violencia de género, prima eso la violencia de género, entonces hay otra cosa de la que hablar, después se verá, ¿no? Hay que ver la gravedad de la situación, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no creo que todavía la ley de violencia de género sea óbice para ir por sobre el derecho de la persona de no denunciar una violación. Pero bueno, eso es después acorde a cada uno. Si a alguno le pasa, yo lo defiendo, sin problema. Quédese tranquilo. O me consultan. Bueno, el espíritu que tiene esta ley tiene que ver con eso, ¿no? Con el derecho de la persona de no exponerse. Podemos encontrar otras circunstancias que se puede prestar a error. Se pueden prestar a error. En donde se puede llegar a interpretar que se trata de una instancia privada y en realidad no lo es, sino que tiene otro nombre y tiene otra naturaleza jurídica, que se llama las excusas absolutorias. Es muy técnico esto, pero se los voy a explicar así un poquito por arriba para que sepan de qué sucede en esas situaciones y cómo ustedes tienen que estar preparados a la hora de hacer un dictamen, teniendo en cuenta simplemente estas cuestiones. Por un lado, si se trata de una instancia de dependencia privada, instancia de orden público, pero dependiente de instancia privada, o si, no siendo de este tipo de acción, y es una acción de orden público, ¿no? Llevada adelante por el Estado, sin depender de la instancia privada, pero que puede quedar en una no condena o en o no producido el hecho, y le voy a dar el ejemplo directamente. El hurto entre hermanos, por ejemplo. El hurto entre hermanos es un delito que no está penado, está perdonado por el Estado. ¿Bien? Que tiene que ver también por cuestiones familiares. Por ahí no lo sabían, así que ya pueden tranquilamente, si alguno tiene un hermano con algún auto interesante, sacárselo y no avisarle, que no van a tener una consecuencia con eso. Pero lo que busco con esto es que ustedes vean que hay diferentes cuestiones que hacen al fuero penal, donde ustedes se pueden ver, bueno, ahora no lo puedo decir de esta manera, pero en un momento lo que les atiene a ustedes, la mujer que aborta también tiene esta excusa absolutoria. Tenía en su momento. O sea, en realidad, la cuestión del aborto, no me quiero meter ahí, pero para solamente tocarlo y que ustedes lo razonen, no tenía que ver con la mujer que era asesinada porque abortaba, sino que tenía que ver con una cuestión puntual de si era punible o no punible. Y el aborto de la mujer no es punible, y no era punible antes tampoco. Bueno. Una consulta. Sí, Fernando. Y en caso de mala praxis, ¿sería instancia pública con privado? No te escuché, no se escuchó bien. En caso de mala praxis, ¿cómo sería ahí? No te escucho la pregunta. ¿Alguno la escucha y me la puede repetir o no se escucha? Si en el caso de los delitos de mala praxis o situaciones de mala praxis, ¿es pública o privada? Si son lesiones leves, son de orden público dependiente de instancia privada. Porque el delito de mala praxis está vinculado con la lesión. Tengo una buena noticia para los que son médicos. En cualquier momento vamos a arrancar con el curso de mala praxis médica y responsabilidad profesional. Así que vayan dejándose un horario para anotarse ahí. Bueno, derecho penal. Vimos que hay estos delitos de acción pública, dependiente de instancia privada o no dependiente de instancia privada, que lo lleva adelante el fiscal per se, independientemente de lo que quiera la víctima. Porque, después otra cosa, el delito dependiente, así dice, dependiente de instancia privada, si vos dijiste que sí, ya está.
una vez que empezó el fiscal, no puede decir, no, mire, a los 3 meses me arrepentí. No, ya está. Entonces, una vez que ya el fiscal tiene el poder para seguir adelante con esta acción, con este impulso de la acción, después de haber pasado todo esto que estuvimos hablando ahora, va a colectar la prueba necesaria y va a acusar en virtud de esa prueba y de la caratulación que entienda corresponder, y va a terminar su tarea con esta, va a tener un fin su tarea, ¿no? Un final temporal también, ¿no? Donde ya no puede investigar más y ya tiene la plena certeza de que con la prueba que él colectó, el imputado tendría que pagar por lo que hizo. Por lo tanto, en esa conclusión, o cuál es, de alguna manera, su último trabajo del fiscal, es hacer lo que se llama procesalmente la elevación a juicio. Entonces, ¿dónde termina? O sea, ¿dónde empieza? Vamos a hacer todo el camino. ¿Dónde empieza la actividad del fiscal en la instrucción penal preparatoria? Cuando recibe o la denuncia por comisaría, o el sumario policial, ¿no?, de comisaría, o cuando tiene la denuncia recibida a través de la mesa de entrada. También puede ser cuando él mismo ve un delito, ¿no? Hay muchas cuestiones. En este caso, sobre todo, tiene que ser una acción pública. O sea, debería el fiscal hacer la denuncia también o llevar adelante un impulso cuando es parte de un delito, tiene la obligación, como funcionario público, como cualquier funcionario público. Bueno, ahí empieza. ¿Y cuándo termina para el fiscal su trabajo? Con la elevación a juicio, ¿no? En un momento el fiscal dice, bueno, en virtud de las pruebas colectadas, sigo o no, ¿no? Porque puede no elevar a juicio y sobreseer. Decir, no hay pruebas para elevar a juicio. Ahora, si él cree que sí, ese auto, se llama auto de elevación a juicio, es el final de la instancia penal preparatoria y es el comienzo de otra cosa, ¿no? En ese caso, esa elevación a juicio la eleva al juez de garantía, que el juez de garantía va a decidir si precisamente se hace este juicio o no se hace. No hay, siempre que el fiscal eleva a juicio, el juicio se hace. Esa elevación a juicio puede ser apelada por el abogado de la defensa. No sé, ¿hay alguien que está prendido con el micrófono que molesta? Esa elevación a juicio puede estar puede ser apelada por el abogado de la defensa, pero bueno, va a decidir una cámara si se eleva o no a juicio. No sé si María quiere hacer una pregunta. Sí, cuando ya sube a juicio, o sea, ¿qué vendría a ser después de que se sortearon los peritos? No. Me perdí. Bien. Todo el trabajo del fiscal está relacionado con la colección de pruebas. Recolecta pruebas el fiscal. Sí. Esa recolección de pruebas, ustedes siempre, porque claro... Forma parte de la pericia que yo voy a hacer, forma parte de lo que el fiscal claro, necesita. Exacto. Quizás no lo dije bien, no lo expresé bien, pero cuando ustedes escuchen la palabra prueba, ahí están ustedes. O sea, no hacen otra cosa. O sea, el perito sirve para la prueba y nada más. Todo lo demás no interviene el perito. Entonces, como el fiscal recolecta las pruebas, esa recolección de pruebas va a ser entre ellas la tarea pericial. Esa tarea pericial va a estar va a ser otorgada por ustedes a través de un informe, de la forma en que ustedes vayan a hacer el trabajo, que la fiscalía va a recibir y va a reservar para decir, porque cuando él eleve a juicio va a decir, el señor tal hizo tal cosa, y para yo poder decir que lo hizo, ¿sí?, yo como fiscal, digo que lo hizo porque la policía dijo tal cosa, porque los testigos dijeron tal otra, y porque el perito dijo que la bala entró por acá y salió por allá, para el tema, para el caso. Entonces, el fiscal necesita tener el desglosamiento de la prueba para poder elevar a juicio. Entonces va a tener su informe. Entonces, cuando pasa a juicio, cuando ya pasamos a la segunda etapa del proceso penal en la provincia de Buenos Aires, se constituye o un tribunal para los delitos más complejos, o un juzgado correccional para los delitos menos complejos, o de una cuantía menor de pena, en donde se van a ventilar estas pruebas en lo que sí ya es un juicio público, o oral público, como lo conocemos habitualmente de las películas yankees, ¿no? Donde se constituye el tribunal
están las partes presentes y se empieza a discutir respecto de esa prueba. ¿Cuál es la primera confusión que pueden llegar a darse ustedes con respecto a esto? María, te bajo el silencio porque hace como eco en tu... Me parece que sos vos. Perdón, ¿eh? Después cualquier cosa para preguntarme el problema, pero te das de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Entonces, yo tengo la elevación a juicio, donde se constituye tribunal o juzgado llegado del caso, y se van a constituir de vuelta las partes. Va otra vez el triángulo. Un juez o tribunal, ¿no?, que va a decidir, un fiscal que va a acusar. En un momento en la provincia de Buenos Aires también las fiscalías eran fiscalías de instrucción y juicio. O sea, unidad de instrucción y juicio. Entonces, ¿qué significaba eso? Que ese fiscal iba a continuar en el juicio después. El mismo fiscal iba a llevar adelante la posición del juicio. Bueno, puede ser el mismo o puede ser otro fiscal que se va a llamar fiscal de juicio, que tiene una nueva fiscalía en donde va a ser la fiscalía de juicio. Eso a ustedes mucho no les va a interesar, porque va a haber un fiscal. En el momento donde estén va a haber un fiscal, o en la instrucción o en el juicio. Puede ser el mismo o no. Ese fiscal, ¿qué va a hacer? El del juicio. Va a llevar adelante... ya no va a estar investigando, ya no va a investigar más, se terminó la investigación para él. Lo que sí va a hacer es aportar esta prueba a un juzgado, a un juez, a un tribunal, que va a decidir respecto de la situación procesal del imputado. Y por otro lado va a estar la defensa tratando de que no pase eso, ¿no? O mejor dicho, defendiendo la inocencia en tal caso, o la culpabilidad con las justas garantías constitucionales para el caso. En cuanto al imputado. Entonces, ahí también puede aparecer la figura del particular damnificado. Igual, con las pruebas del fiscal, el particular damnificado dice tal cosa. Acá puede aparecer la confusión. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la profesión, como peritos, ustedes pueden tener que ir a ventilar ese peritaje en el juicio, o sea, los pueden citar a ratificar, a hablar, a expresarse respecto de ese peritaje, o sea, no les van a decir qué van a hacer, lo van a citar al juicio, o no. ¿Eso lo pueden saber ustedes previamente, en algún momento? O sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Y qué pasa con eso? A ver si me pueden contestar estas dos preguntas. 3 son. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué obligación tienen ustedes como peritos? Y la obligación de aclararle al juez lo que necesita saber. Exacto. O sea, tienen la obligación de ir al juicio, ¿no? Porque ustedes fueron peritos en la parte instructora, porque yo he visto, un escrito presentado, señor juez, no vengo porque yo ya lo dije en el... ¿Está bien? Lo he visto escrito, ¿saben cómo lo mandan a buscar? Bueno, ¿por qué? Porque usted tiene la obligación de presentar el peritaje en tiempo y forma dentro de la instrucción penal preparatoria y después presentarse en el juicio en el caso que sea citado. Entonces, ¿por qué sí? Y la obligación es que, porque puede ser citado, y la obligación es que tiene que ir. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué a veces no van? Porque una de las respuestas que me pueden dar es, sí, pero mira, yo hice 3 pericias en la etapa inicial y no me citaron nunca. Y terminaron los juicios. ¿Por qué a veces pasa eso? Puede ser porque no lo cita el juez. A ver, Juan. Porque capaz no hay dudas sobre el peritaje. ¿Y Edip, qué decía? Porque el juez no lo cree conveniente. En realidad, con la elevación a juicio y con la constitución del tribunal, las partes se presentan a expresarse respecto de la prueba y cómo la van a llevar adelante. Eso es una convención, ¿no? Se arma el tribunal, el fiscal y el defensor o el particular damnificado y va a decir, bueno, tenemos toda esta prueba, ¿qué hacemos? Ahí depende de los abogados, depende de las chicanas que puedan hacer, depende de la prueba que esté, pero hay pruebas que se puede incorporar al juicio solamente por lectura. Entonces, aunque no esté Juan
como vos decías, conforme ninguna de las partes, por ahí el peritaje no me interesa ni a la defensa ni al otro, ¿y esto qué hacemos? Incorporar por lectura. ¿Eh? Y por ahí el peritaje ese es el meollo, ¿no? Es el secreto de la milanesa. Entonces hay que tratar de darle. Entonces el fiscal que va a decir, está clarito, incorporemos con la lectura. Y el defensor va a decir, no, 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 tráemelo al perito porque yo le quiero preguntar sobre esto, a ver de dónde salió. Entonces, eso pasa. No es que ustedes van porque el juez se le antoja o porque es malo el tribunal o porque es bueno, no. Van porque hubo previamente una convención donde se dijo cómo se iba a resolver esa prueba. Se puede inclusive hasta, ni siquiera peritos, hasta testigos. O sea, un testigo que declaró, y la verdad que la mayoría de los testigos que declaran a veces en las causas, no necesitamos los abogados defensores traerlos a nada, porque nos van a embarrar la cancha en vez de hacer, o sí, o al revés, sí, a este lo quiero citar porque seguro que lo voy a caer cuando le pregunto tal cosa. Entonces, a veces se incorpora por lectura a la prueba, ya realizada en la etapa preparatoria, o a veces se vuelve a producir. Y ahí es donde se los cita a que vengan al juicio. ¿Se dan cuenta? Esto puede, por eso lo aclaro, porque puede ser motivo de confusión. ¿Por qué tengo que ir si yo ya fui? ¿O por qué tengo que dar? Porque también aparte es medio garrón, les soy sincero, los que no han vivido este proceso, es medio garrón de comerse ahí, porque el perito pareciera como que es el último orejón del tarro y que nadie le importa. Entonces el juicio empieza a las 7 de la mañana, tenés que presentarte 6:30 en ayuna, y no te dejan ni tomar agua, y a las 7 de la tarde, en un juicio largo, me ha pasado que lo tenía el perito ahí, por favor, diciéndome que me iba a agarrar a la esquina a la vuelta y que me iba a cagar a trompadas. Pero pasa, ¿eh? Les puedo asegurar que pasa. Pero bueno. Otra pregunta. Sí. Después que termina la etapa de instrucción, ¿sí? Supongamos, y se termina la parte de las pruebas y pasa, se eleva al acto en sí, que cambia de tribunal, ya no interviene más el juez de garantías ahí, pasa a tribunal. Es así. Sí. ¿Se puede en esa etapa, hay algún recurso, ya sea de cualquiera de las partes, aportar una nueva prueba o no? ¿O ya las pruebas caducan en la parte de... No. Ya no. No es una nueva etapa de instrucción. ¿Estamos? O sea, tengamos en claro esto. El juicio ya no es una nueva etapa de instrucción. Entonces, para poder... Terminó la etapa de instrucción. La respuesta es sí, se puede incorporar pruebas, pero no es una nueva Bien. etapa de instrucción. Entonces, se puede Bien. incorporar alguna prueba que, o por un hecho nuevo, puede pasar, ¿no? Algo que se haya descubierto nuevo, que haya aparecido después, se encontró el cuerpo, ¿no? Ha pasado esto mucho. O sea, durante etapa de instrucción no, y en el juicio, se encontró el cuerpo enterrado en tal lugar. Bueno, entonces ahí se vuelve a abrir en la etapa del juicio una nueva prueba, una nueva etapa probatoria. Ahí no hay dudas. Pero para esto, tanto la defensa como la fiscalía tiene que solicitarlo, tiene que hacer una solicitud de alguna prueba específica, poder hacerla. Y va a ser restrictivo, a diferencia de la etapa de instrucción. La etapa de instrucción es amplio el criterio. Entonces, el fiscal está habilitado para pedirle al FBI que haga no sé, en Estados Unidos. Y la verdad es que lo puede hacer durante la etapa de instrucción. Después que lo logre es otra cosa, pero que lo puede pedir, lo puede pedir. Ahora, ya en el juicio, aquellas pruebas que se puedan solicitar como una etapa de resolución previa, tiene que ser muy puntual y con algún condimento que no se haya podido hacer antes o que haya habido un hecho nuevo, ¿no? Que eso es, la mayoría de las reaperturas de etapas de instrucción tienen que ver con un hecho nuevo que no estaba en la etapa anterior. Esa es la verdad. Gracias. Ahora, si vos me decís, no, voy a poner un perito más porque aquel del otro no me gustó. No, tenías la oportunidad. Ahí, en derecho siempre hay algo que se llama oportunidad. Y la oportunidad se da en un momento especial, ¿no? Durante la etapa de investigación es la oportunidad para aportar pruebas. Bien. Después siempre hay No, excepciones. por ejemplo, de que el perito, sí, vaya a declarar. No, María, te escucho muy mal, ¿eh? Te escucho entrecortado. Ya presentado el peritaje por
no Sí, no se escuchó, María, la pregunta no la escuchamos. ¿Soy yo o no la escuchó nadie? digamos, algún texto No el se perito, escucha. más No, allá no se del... escucha No, nada. Tiene mucha otra vez. fritura, no hay problema de internet. No se escuchó nada, María. No se escuchó, Eh, María. Repetir. Si querés, y ahí, a ver, Sí, por ahí sí se escucha. sí, Saqué un poco el video. Conexión inestable, provincia de Buenos Aires. sí. Bien. Lo preguntaba porque por ahí, ¿sí? Más allá del perito ya haber mandado el peritaje por escrito, eventualmente, no sé, puede surgir de que alguna otra línea del perito de su investigación, que seguramente uno queda pensando y queda siempre leyendo sobre lo que ha escrito, etcétera, etcétera, y que tenga alguna cuestión, algún detalle más, eso sí se puede incorporar al peritaje o no, más allá de Sí, haber terminado la etapa de instrucción. no te olvides que la pericia no corre solo, el peritaje que vos presentás, no corre una suerte de lo presenté y ya está, ¿no? Se presenta, se analiza por el fiscal, se lo puede oponer la otra parte, entonces ya hay previo un trabajo hecho respecto de ir un poquito más adelante. Puede pasar que el juez no le quede claro, ya el juez de instrucción, perdón, de juicio, y en ese caso pedir alguna ampliación puede pasar, pero es discrecional del juez y no porque sea necesario, porque la oportunidad ya está. Después realmente lo que tiene que hacer es, bueno, si no quedó demostrado, va a ser favorable para el imputado. ¿Eh? Pero puede pasar con lo que vos decís que el juez pueda pedir alguna ampliación a tu informe. Es más, el perito cuando va a declarar, ¿no? A hacer esa exposición, que es una declaración, ¿no es cierto? Y que corre con las mismas previsiones que tiene un testigo, de decir verdad y de no cometer ningún tipo de delito, ¿no? Con esto. Inclusive las preguntas tienen que ver con esto y el juez hasta puede preguntarte cosas puntuales para que vos sigas expresando. Si vos no la podés resolver en ese momento, vas a tener que decir, no, mire, esto lo tengo que ir a ver en un laboratorio para poder contestarle. Entonces, en ese caso, el juez se valorará. Pero, qué sé yo, no sé, yo gané un juicio una vez contra un policía, estaba muy claro y para el fiscal era yo de la defensa, para el fiscal era un juicio ganado, donde tenía un perito que decía que el policía había disparado a quemarropa con flagelación en la ropa de la víctima, y creo que tenían razón, pero en el momento que declaró el testigo, yo le pregunté desde la defensa, fíjense hasta dónde puede pasar esto, ¿no? Que uno va convencido y que después se empieza a desconvencer en el momento, porque el peritaje era claro, decía que era quemarropa y que había ingresado la bala por acá. Entonces yo le pregunté si me podía decir cuánto era quemarropa y cuánto no, cuál era la distancia en que empezaba a ser o dejaba de ser quemarropa y cuándo no. Y el perito cometió el error de hacer esto. Fíjese, porque el desconocimiento, porque la realidad, si el tipo me hubiera dicho 75 centímetros deja de ser quemarropa, yo tenía que cerrar la boca y se terminaba el juicio ahí y lo imputaban a mi defendido. Como el perito hizo esto, inmediatamente el juez lo miró, y cuando yo vi que lo miró, le digo, ¿pero puede ser así también? Y sí, y puede ser así también, y sí, bueno, listo. Entonces no tengo más preguntas, y cayó un informe de pericial que estaba excelente hecho, y cae con el perito. Entonces, ahí en ese momento es un nuevo trabajo que ustedes tienen. Eso ténganlo en cuenta, porque se les va a preguntar estas cosas respecto del trabajo. Uno cree que ya está. Yo ya escribí, acá está, miren lo que es mi peritaje, una pieza jurídica. Tome, señor juez. Pero por ahí hay una letra en donde el abogado del otro lado, porque después yo lo expliqué al principio creo, de esta clase o en otros cursos, que después están los egos, hay un montón de cuestiones que no tienen que ver ni con lo jurídico ni con lo que es científico, que suceden en el juicio. Entonces, ahí es donde aparece después la calidad de la persona que está defendiendo ese peritaje, ¿no? Ahí es donde ustedes se enfrentan con el nuevo mundo ¿no? Porque es un nuevo mundo, porque la verdad que desde el ejercicio de la profesión, aquellos que son médicos, psicólogos, acá que hay de todo, es más sencillo porque por ahí la palabra que uno tiene o lo que está realizando, si uno hizo un diagnóstico,
que por ahí se puede equivocar, pero se equivoca y lo arregla, o mirá, la verdad que te mandé a hacer este estudio, pero andá a hacer este más porque acá no me quedó claro, y aparece algo que lo podía haber visto de antes. En el momento del juicio, entre que se te llena de preguntas a alguna parte del cuerpo trasero, que vos estás ahí, que te tienen de las 7 de la mañana en ayuna, como te digo, y que te están preguntando cosas que para vos te parecen incoherentes, como lo que yo le pregunté, porque la verdad que era una falta de respeto preguntarle al perito cuánto era quemarropa. Y sin embargo a mí me sirvió eso como desde la abogacía para cambiar la versión del perito. En realidad lo que logré con eso es lo único que a mí me importaba. Lo único que a mí me importaba, que era hacer entrar en dudas al juez respecto de la veracidad de sus dichos. Nada más. En el fuero penal me alcanza la duda para defender al imputado. Me alcanza la duda. Entonces, ustedes como peritos tienen que ser ciertos, ¿no? y veraces. Aunque quizás no haga falta que tengan un informe pericial tan rimpomponeante, con lo justo y necesario, obviamente sí siempre, indicando de dónde la fuente, ¿no? Eso es importantísimo, eso lo vamos a ver también más adelante en el curso, es requisito sine qua non indicar la fuente. Esa es la manera, y no variar la versión, y ir al método científico llano, y también a no generar en ustedes interpretaciones. O sea, si usted hizo un peritaje en donde el amarillo es rojo, usted diga que el amarillo es rojo para siempre, cosa de que no haya ningún problema. Después, bueno, obviamente que la tarea del abogado es hacer dudar, ¿no? Es como el chiste de que el abogado hizo una defensa de un asesino maravillosa, y cuando salió le preguntó, pero al final, ¿lo mataste vos o no lo mataste vos? Lo sacó libre. Y el tipo dice, mira, y después que escuché tu alegato, no sé, la verdad que estoy dudando si lo maté o no. Entonces, esto pasa, ¿no? El abogado está ubicado en ese lugar para hacer dudar. Y usted como perito tiene que tener un raigambre científico y entender que siempre hay un lugar de duda. Porque la ciencia también es un lugar de duda. Siempre tiene un pedazo de lugar de duda. Y el abogado va a ir para ese lado. Entonces, saber qué contestar es adecuarse también al peritaje. O sea, el peritaje no termina cuando lo presento. Esa es la clase de hoy, ¿no? No termina cuando yo lo dejo ahí en la UFI. Y encima con el agravante de que a veces yo dejé ese peritaje en la UFI hace 5 años, 6 años. Y no me acuerdo. Es más, yo soy otra persona. Hace 5 años yo era otra persona. Entonces, es muy difícil a veces volver a reafirmarse en algo que ya hice. Bueno, creo que estamos en tiempo cumplido y que abarcamos más o menos todo lo que le querías dar hoy. Por eso está bueno que después Pepe lo analice desde el punto de vista propio. Lo que me falta por dar es lo que tiene que ver con la recusación y excusación del perito. Eso lo tienen a partir del 244. Si quieren vayan leyéndolo para la próxima, así también me leen un poquito el código, que dice que los criterios de recusación y excusación, con las dos fórmulas distintas, ¿no? Una cosa es excusarse, otra cosa que te recusen, ¿no? El perito se excusa cuando advierte que está comprendido dentro de estas causales, y lo recusan cuando el que advierte es el otro, ¿no? El abogado, quien sea, o el mismo juez, y dice que no, mirá, resulta que la doctora Cubilla es prima del imputado. Entonces, bueno, esas causales son las mismas que para los jueces, así lo dice el código. Así que vayan y busquen a ver cuáles son las causales, y nos vemos en la próxima clase. Preguntas antes de cerrar. Sí, está Julián, María, a ver. No. ¿Alguna pregunta? María, sí, date audio, que no, yo te había cortado el audio. Está sin audio, está sin audio. Perdón, Ahora acá sí. en el fuero penal podemos ser citados los peritos para ampliar en la pericia. En el fuero civil y comercial no recuerdo que hayas dicho eso. ¿También es así? No, en el fuero civil y comercial,
por eso son procesos distintos. Por eso Porque es todo escrito. Claro, vos lo presentás, porque igual puede tener una parte de oralidad como puede ser un proceso laboral, ¿no es cierto? Pero no te preocupes, ¿por qué? Porque en el fuero civil y comercial la prueba pericial está pretendida para el alegato. O sea, el paso anterior a terminar el juicio, a la sentencia, es el alegato de las partes. Entonces ahí van a discutir sobre esa prueba. Entonces, para llegar a ese lugar, el abogado se va a ocupar de impugnarte la pericia. De la impugnación, ok. Claro, entonces vos vas a contestar la impugnación y ahí va a seguir un juego hasta que llegue un momento que no se impugna y no se... Nada. Entonces, no es que te van a llamar como pasa en el proceso penal, a hacer la impugnación en vivo y en directo, que es lo que pasa en un juicio, ¿no? Así que no hay. En algunos procesos hay oralidad, ¿no? Por ejemplo, en el fuero laboral puede pasar que llamen al perito pero se acaba antes siempre, no es tan habitual. O sea, cuando las partes en el proceso laboral se dan cuenta, sobre todo el empleador se da cuenta que la pierde, ofrece plata y chao. ¿Entendés la diferencia? Acá no hay ese criterio. O sea, si no se solucionó en el fuero, que otra de las cosas, que viene a cuento también, que puede pasar en el proceso penal, tiene que ver con que se haya terminado el juicio, que ya se haya terminado el expediente antes de que vaya a juicio, ¿no? Como por ejemplo medidas que son también modernas de probation o de juicio abreviado, cuestiones que van a dar fin al proceso antes de la sentencia. Pero sigue siendo habitual que se vaya a un juicio, sobre todo en algunas cuestiones graves como pasó, qué sé yo, no sé, el último juicio resonante que el de los Rivers terminó en un juicio oral y con sentencia. Entonces, ahí la batalla se dio o se va a dar en el medio de la vorágine de ese juicio. Entonces, ahí es donde vos tenés que venir a declarar. En los procesos más civiles, no hay una categoría, ¿no? Más penales o más civiles, pero el resto de los procesos, mucho más es escrito y mucho más se resuelve antes de llegar a ese proceso oral. Pasa también a veces que en el paso entre la investigación penal preparatoria, por ahí el fiscal se enfocó en una parte y pasa al otro fiscal y el otro fiscal resuelve que no, mirá, este perito no le dimos bolilla y hasta te llaman a veces para decirte, doctor, mire, esta cosa acá, y sí, bueno, mire que lo voy a citar al juicio para que usted la diga, y pasan estas cosas, pero bueno, son de práctica, no son no son jurídicas. Ok. Bueno, ¿alguna otra? Aprovechen ahora que es gratis, como dice mi compañero Manetti. Después la pregunta, cuando se mandaron el moco en el expediente, ya no es gratis. No, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando, por ejemplo, es un juicio por jurado, ¿no? Sí. Y nos llaman y nos citan para presentarnos en el juicio, el vocabulario que se tiene que usar es un vocabulario simple porque el jurado está constituido por diferentes, no sé, ¿por quién está constituido el jurado? Sí, la realidad es que el lenguaje se tiene que adecuar al juicio, inclusive, o sea, a ver, una de las cuestiones particulares que tiene el de que el perito exponga sobre su peritaje, haya o no haya jurado, es entender lo que quisiste decir. Entonces, eso va a ser un juego de la defensa y la acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces bajar a un lenguaje no se puede. Entonces, bueno, eso va a traer dudas y esa duda va a ser capitalizada por alguno de los abogados. No te preocupes por eso, porque vos no tenés la obligación de bajar el lenguaje. En todo caso, que te lo pidan que lo expliques. Ah, claro. ¿Entendés? Ahí es donde está la clave. Sí. Ahora, tené cuidado si te piden que te expliques el lenguaje, porque hay cosas que no se pueden explicar en un juicio, bajando el lenguaje de un nene de 6 años, como hacía no sé si vieron la película Filadelfia, el abogado que representaba. Claro, explícamelo como un nene de 6 años. No, en el juicio no podés explicar, porque hay cuestiones del peritaje que un nene de 6 años no estudió para poder explicarle lo que es una cédula, ¿no? Entonces, bueno, te vas a poner a bajar un lenguaje para llegar hasta acá. Tenés que hacer una clase de 2 horas. Entonces, no te preocupes. Eso es
hay muchas vertientes ahora que tienen que ver con el lenguaje claro. Está bien, yo no objeto esto, ¿no? Yo creo que sí, que la sentencia judicial está dirigida a una persona que no es jurista, a la persona que sufrió el hecho o a la persona imputada o en el juicio civil a que tiene que pagar. Entonces, que se baje el lenguaje jurídico a un lenguaje entendible está bien. Y no, porque también seguimos nivelando para abajo en muchos ámbitos, ¿no? Es peligroso que te expliquen a vos. Claro. Imagínate que te digan, no, Cecilia, mira, decímelo en lenguaje inclusivo. Entonces, está bien, hay cosas que están bien y cosas que no. Nosotros estamos dentro de un ámbito profesional. Entonces, dentro del ámbito profesional tenemos que dirigirnos como somos, con lo que somos, profesionales. Si después, por alguna cuestión puntual, algún abogado en la defensa, o el fiscal que acusa, o el propio juez, necesita que vos bajes el lenguaje, te lo van a decir. Te lo van a decir. Vos manejate como te manejaste en el expediente. Vos cuando presentaste el escrito, no hiciste una traducción de lo que te querías poner. Vos pusiste las palabras que eran acordes a tu profesión. Distinto que vos me digas, mira, yo bajé un poco el lenguaje para explicarle al juez cosas técnicas que el juez no entiende. Sí, eso es válido, porque tu lugar, siempre lo mismo, siempre digo lo mismo. Pensemos qué estamos haciendo cuando hacemos algo. Entonces, ¿qué estás haciendo en el marco del expediente judicial? Supliendo la falencia del juez, no la de la víctima, la del juez. Entonces, vos tenés que explicarle al juez una cuestión que el juez no conoce, pero el juez no es no quiero decir una palabra peyorativa, pero estudió, tiene su grado de entendimiento, solo necesita saber puntualmente de la materia que no conoce y no tiene por qué conocer. Entonces, vos tenés que referirte ahí. Entonces, que vos me bajes una explicación médica a un profesional de otro nivel, de otra categoría, de otra expertise, ¿no? De otra materia, lo entiendo. Ahora, que vos tengas que la obligación de explicarte o dar palabras para que entienda el jurado, no, eso no es así. No es así. Bien, Igualmente, la gente del jurado siempre no hay analfabetos en el jurado, ¿no? Está bien. No por peyorativo, sino por el tema de que tienen que saber leer y escribir y tienen que tener algún grado de conocimiento para poder expresarse dentro del jurado. Así que tranquila. Bien. Salvo que te lo pida, no necesitas bajar el lenguaje. Bien, gracias. Es buena la pregunta, igual. ¿Alguien más? Bueno, fuero penal falta igual, pero lo va a terminar Pepe y empezará con civil una parte. ¿Vienen bien hasta ahora con las clases? ¿Nos hacemos entender? Nos cuesta, ¿no? Es más por nuestra imposibilidad que por ustedes que no entienden. Consulta, yo no sé si ya lo subieron, pero había un problemita con la segunda clase, la subida de la segunda clase. ¿Puede ser? Sí, ¿qué tuvieron? ¿2 clases hasta ahora? Oficiales, y tuvimos la primera de presentación. Claro, que esa no es oficial. Dice que esa no se grabó. No, y las otras 2. Claro, exacto. Y esta sería la tercera. Las otras 2 están subidas, según tengo entendido. ¿Ya está subida la segunda también? Bueno, sí, bárbaro. Sí, cualquier cosa me avisan, pero están igual yo cuando se suben las voy mandando al grupo. No sé si la mandé esta, pero las voy mandando al grupo para que ustedes vayan viendo. Así que revisen para arriba en el grupo, que seguro que están. Y tengan paciencia, porque también mañana ya me piden que la suba. Yo la acomodo, hacemos un trabajito de producción, así que tardamos unos días en subir. Igual antes del examen van a tener todas las clases con tiempo para estudiar y algún ayudín más. Bien, muchas gracias. Bueno, si es todo, igual tienen para consultar en el grupo. Gracias, chicos. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias.